Hoy quiero hablarles acerca de algo que es bien importante para nuestras vidas y me refiero a la palabra de Dios. La verdad es que cuando mencionamos la palabra de Dios, yo recuerdo hace muchos años atrás, se oían canciones, ¿verdad?, que honraban y exaltaban la palabra de Dios. Hoy también se oyen esas canciones, se han hecho poesías también para exaltar lo que es la palabra de Dios. Y la verdad es que todos necesitamos una palabra de Dios, amén. Cada uno de nosotros necesitamos desesperadamente una palabra de Dios. La verdad es que toda persona, todos los que estamos aquí, es salva por el poder sobrenatural de Dios. Usted una vez escuchó una palabra, oyó una palabra, y por esa palabra es que hoy usted está aquí. La palabra de Dios es importante y hay muchas personas que quieren ver lo sobrenatural de Dios. Y muchos pensamos que lo sobrenatural de Dios es solamente ver a alguien sanarse, ver a alguien ser libre. Y efectivamente eso también es el poder sobrenatural de Dios, claro que sí. Pero definitivamente la palabra de Dios tiene poder para salvar, amén. Y eso necesitamos saberlo. El poder de Dios es necesario para la salvación. Necesitamos escuchar su palabra para ser salvos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, lo primero que ocurre de manera sobrenatural es la salvación de una persona. Y eso conlleva todo lo de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, en ese mismo momento que somos salvos, esa palabra que escuchamos conlleva todo lo que Dios es. Y es interesante porque cuando yo leo esa escritura que acabamos de leer, veo que Martín Lutero, me recuerda que Martín Lutero comenzó el pensamiento protestante que se basaba precisamente en 5 principios que también se encuentran aquí. Y el primero es que solo la palabra de Dios es la última y única autoridad. Número 2, es solo por fe. Es solo por fe, no es por obra, no es por entendimiento, es por fe. Número 3, es solo por gracia. Eres lo que eres por la gracia de Dios. ¿Sabía usted eso? Somos lo que somos por la gracia de Dios. Número 4, solo a través de Cristo usted y yo alcanzaremos todo. Y número 5, toda la gloria es para Él. Amén. Ahora me explico todo esto que le acabo de mencionar. ¿Sabe? Todo lo sobrenatural de Dios, todo lo que usted y yo experimentamos, piénselo y verás, como creyente, lo experimentamos a través de ¿qué? De la palabra, lo experimentamos a través de la fe, lo experimentamos a través de la gracia. ¿Y todo para qué? Para darle la gloria, la honra y el honor a Él, porque de eso se trata. Así que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nos hemos convertido usted y yo ha sido solo por la gracia de Dios. La gracia que tú y yo adquirimos, la hemos adquirido a través de Cristo. Amén. Entonces, por un momento usted piense en todo lo que usted desea. Piense por unos segundos, reflexione. ¿Qué usted desea? ¿Qué le pasa por su mente? Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Piense por un minuto todo lo que usted desea. Si la palabra de Dios
confirma todo eso que usted está pensando, si la palabra de Dios confirma todo eso que usted y yo deseamos y está aquí en la Escritura, le tengo buenas noticias, lo tenemos. Pero luego que nosotros confirmamos eso, entra ahora en el escenario nuestra fe. Entra la fe luego de que yo entiendo que a través de la palabra yo tengo derecho a lo que tanto anhelo. Amén. Ahora luego viene la gracia de Dios, que es la que me permite ahora a mí acceder a lo que tanto yo quiero, para que entonces al final yo le doy toda la gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, si usted tiene una casa, usted debe de entender que esa casa que usted tiene es porque la palabra dice que Él suplirá todas tus necesidades y que Él te va a bendecir y que Él te va a prosperar. ¿Cuántos aquí tienen ya su casita propia? Mire, qué bueno, los felicito. Entonces, Dios quiere darte una casa. Es la voluntad de Dios que tú prosperes. Entonces, eso que tú tienes es porque tú entendiste que Él ha prometido suplir todas tus necesidades. Ahora bien, veamos ahora el otro lado. Todo lo que yo hago, lo hago no para sentirme bien, ni para lucir bien, sino porque es lo correcto. Yo le pregunto a usted, ¿usted está haciendo todo lo que hace para sentirse bien, para verse bien o porque es lo correcto? El que no vive a la luz del poder de la palabra, y escúcheme bien esto, al momento de tomar decisiones va a optar por hacer cosas que le hacen sentir bien, que le hacen lucir bien, y no necesariamente por aquellas cosas que son correctas y que están confirmadas por la palabra. Por eso es que en nuestra vida tenemos que decidir entre lo que me hace sentir bien y lo que me hace lucir bien, o lo que es lo correcto a pesar de que no me sienta bien ni de que luzca bien. Se trata de hacer lo correcto según está en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hago lo correcto, a pesar de todo lo que yo sienta, cuando yo hago lo correcto, a pesar de todo, ahí se encuentra un verdadero poder. Ahí es cuando ahora usted y yo comenzamos a ver nuestra vida, cómo nuestra vida comienza a tomar valor. Cuando yo hago las cosas correctas por la palabra de Dios, mi vida va tomando valor, mi vida se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que está dentro de mí y estoy viendo el fundamento de esa palabra en mi vida. Por eso es que en tu vida tienes que saber que sobre todas las cosas debes escoger hacer todo por la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted medita en la Biblia? ¿Usted memoriza la Biblia? Si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para comenzar. Necesitamos hacerlo porque en ella hay poder. Hay un poder increíble. Cuando usted descubre el poder que tiene la palabra, entonces usted la va a leer. Entonces usted, mire, se la va a masticar. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando venimos a adorar a Dios, yo no le puedo adorar ni postrarme de la manera efectiva si yo no le conozco a Él? Y de la única manera que yo lo voy a conocer a Él es a través de la palabra de Dios. Así es. Por eso es importante conocer la palabra. Y no se limite solo a escuchar lo que ve desde este púlpito. Si tiene la oportunidad de ir a un instituto bíblico, vaya, prepárese, estudie la palabra. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor fe usted va a tener y más vas a conocer a Dios. Lo necesitamos. Por eso es importante vivir bajo la autoridad,
de lo que realmente cambió tu vida. ¿Qué cambió su vida? La palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios cambió mi vida. Un día escuchó una palabra, aceptó a Cristo y transformó su vida, ¿verdad que sí? Entonces vivamos por la autoridad que realmente ha cambiado nuestra vida, y esa es la palabra de Dios. Ahora bien, hablando de las cosas correctas que debemos hacer, en ocasiones no siempre nos vamos a sentir bien orando. No muchas veces nos vamos a sentir bien diezmando. Muchas veces no nos vamos a sentir bien ayunando. Pero es lo correcto, ¿verdad que sí? Lo tenemos que hacer porque es lo correcto y es lo que Dios desea que usted y yo hagamos. Hacemos cosas que solamente Dios y usted las entiende, pero los que nos rodean no entienden nada. Pero lo hacemos porque es lo correcto. Entonces yo tengo que vivir por la única autoridad en mi vida, la única que me da poder, y esa es la palabra de Dios. Ahora bien, es bueno que usted entienda algo, que el día que usted y yo decidimos creer en Él, por causa de que su palabra activó nuestro corazón. Creemos en Él porque su palabra activó nuestro corazón. Amén. Y comenzamos entonces a hacer lo correcto. Comenzamos entonces a vivir por la palabra de Dios, por lo que Él hizo en la cruz. Ahora yo lo entiendo, y desde ese día fue que ahora yo comencé a descubrirme a mí misma y a caminar en la verdadera autoridad de aquel que murió por mí y por ti, por nuestros pecados. Amén. Ahora bien, fue ahí donde yo descubrí el poder sobrenatural de su palabra, porque iglesia, todo comienza con una palabra de Dios. Amén. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo comienza con una palabra. Usted y yo escuchamos una palabra y aceptamos al Señor. Cuando el rey David fue ungido como rey, es bien interesante porque él no fue a ejercer su reinado, sino que él simplemente regresó a lo que él estaba haciendo, a cuidar sus ovejas. Así que David fue a hacer lo mismo de siempre, con la única diferencia de que ahora él era un pastor ungido. Antes él era un simple pastor, pero ahora es un pastor ungido a través de la palabra que le llevó Samuel a David. Esa palabra que le llevó Samuel a David de parte de Dios activó el corazón de David y había despertado al hecho de que un día él iba a ser rey. La palabra de Dios despierta nuestro corazón. Así es. Y ahora usted ve a David que estaba peleando contra el oso y el león para cuidar esas ovejas, pero lo estaba haciendo de una manera diferente. Porque cuando usted recibe la palabra de Dios, quizás al día siguiente, al igual que David, tendrás que regresar a hacer lo mismo que siempre estabas haciendo, pero con un corazón despierto. ¿Qué significa eso? Que de ahora todo lo que hagas después de recibir esa palabra, todo lo que tú hagas, tú entiendes y sabes que todo lo que te suceda, lo que hagas, es preparación para lo que ya Dios te prometió. Amén. ¿Qué te prometió Dios a ti? ¿Usted tiene una palabra de Dios? ¿Dios te ha hablado? ¿Has recibido revelación por una palabra que has leído? ¿Has sentido ese rema? Wow, Dios me está hablando. Esa es la palabra que Él te habló. Y con esa palabra tú tienes que caminar, porque todo comienza con una palabra de Dios, una palabra que levanta tu corazón, una palabra que levanta tu espíritu, una palabra que levanta ese poder para que tú puedas
puedas alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. Así es, no vamos a poder alcanzar nada si no tenemos una palabra de Dios. Amén. El plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Mire lo que dice Juan 1, del 1 al 5. Es una escritura muy conocida, pero preste atención. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quizás aquí habrá alguien que dirá, pero mi corazón no se ha despertado aún. Entonces, ¿cómo hago para despertarlo? Bueno, a través de la palabra de Dios, tu corazón se despierta. Tu corazón solo recibirá vida por el poder de la palabra. No hay otra manera. Es la palabra de Dios. Cuando despierta tu corazón, ahora sucede algo maravilloso. Tú comienzas a corregir tu vida y ya no eres el mismo. Ahora todo comienza a cambiar. La Biblia nos habla algunos ejemplos de esto. Y es interesante porque el Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, Él le dijo unas palabras impresionantes. Le dijo, no te condeno, vete y no peques más. Así le dijo el Señor. Aquellas palabras de Jesús para ella trajeron vida. Aquellas palabras trajeron esperanza para aquella mujer. Pero para que esa palabra se mantenga despierta en la vida de esta mujer, ella tenía que cambiar su vida. Ella no podía seguir viviendo de la misma manera. Y la verdad es que de la única manera que usted y yo cambiamos es cuando la palabra de Dios despierta nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y comienza a traer convicción. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de despertar nuestro interior. Amén. Dígalo conmigo. La palabra de Dios despierta mi interior. Amén. Lo despierta. Mire, y cuando eso pasa, ya no somos los mismos. Amén. Cuando la palabra despierta tu interior, ahora se produce un cambio y ahora comenzamos a mirar a través de la fe. Una fe que es producida ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado cómo la palabra de Dios nos despierta, ¿verdad? Tiene ese poder. Pero ¿sabía usted que lo peor que le puede pasar a una persona es no creer en la palabra de Dios? Hay personas tan frustradas que ya no creen, solo la leen por leerla. Es triste ver personas que llegan a pensar que nada de lo que hagan va a traer cambios a su vida. ¿Para qué la voy a leer si ya nada va a traer cambio a mi vida? Cuando esto sucede, nuestra vida se detiene totalmente. Se detiene y por eso es que vemos muchos creyentes que están tristes, deprimidos, desanimados, sin dirección, no saben a dónde van porque no hay palabra dentro de ellos. Amén. Tal vez usted piense que ya no hay nada, pastora Ivette, que podamos hacer por mí. Ya no hay nada que yo pueda hacer para que mi situación cambie. Tal vez pensarás que a nadie tú le interesas, que nadie puede hacer nada por ti en esa situación difícil. Bueno, la Biblia nos habla de personas que en momentos difíciles ellos hicieron algo maravilloso. Y cuando estos pensamientos vienen a tu mente, es bueno ir a la Biblia y ver personas como por ejemplo la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, todos sabemos que ella se mantuvo en la búsqueda de su cura. ¿Por cuántos años? Por 12 años. No fue un año, fueron 12 años. ¿Y usted no cree que en algún momento de esos 12 años ella se frustró? Yo creo que sí.
¿Se desanimó? Sí, se desanimó, claro que sí. Oh, pero ella estaba segura de que en algún momento ella iba a encontrar su sanidad. Estaba segura, y en el proceso dice la Biblia que ella dio todo lo que tenía para buscar eso, la cura. Pero un día sucedió algo. Ella escuchó que Jesús sanaba. Y ella persistió por una palabra que ella había escuchado. Yo me la imagino a ella en medio de toda su dificultad. Escuchó, mira, ahí viene Jesús. Jesús sana. Ella se apoderó de esa palabra, persistió en ella, y como ella había escuchado que Jesús sanaba, ella había oído que Jesús sanaba, ahora esa palabra que ella oyó fue la que le llevó a decir a ella: si tan solo yo tocare el borde de su manto. Y todos sabemos lo que pasó. El mismo Jesús sintió que poder había salido de él. También está Bartimeo. Bartimeo, en medio de toda aquella multitud, allí estaba él, un hombre ciego. Oh, pero él había escuchado que Jesús sanaba, y esa palabra que él escuchó fue la que lo llevó a persistir y a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y también recibió su sanidad. Ellos dos, ambos, habían escuchado que Jesús sanaba, y por eso los vemos a ellos persistiendo. ¿Por qué? Porque habían escuchado una palabra. Y yo le pregunto a usted: ¿ha escuchado usted una palabra de Dios? Que usted sigue ahí persistiendo, esperando ese momento que se cumpla esa palabra. Mire, porque aunque usted crea que nada de lo que haga tendrá algún efecto, inténtelo por causa de la palabra que escuchó. Amén. Eso fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Estuvieron persistiendo, intentándolo por causa de la palabra que escucharon. No importa de la manera en que creas que Jesús marcará tu vida para tú recibir tu milagro, continúa creyendo. Amén. Cree en esa palabra y no limitemos nuestra fe porque nos vaya mal. Sigamos creyendo, porque delante de nosotros hay una palabra que no retorna atrás vacía. Amén. ¿Sabía usted que esta palabra no retorna atrás vacía? ¿Usted lo sabe? Entonces, por eso es que tenemos que declararla, porque cada palabra que declaramos no retorna atrás vacía. Por eso, si tenemos que persistir un tiempo más, hazlo. Si tienes que persistir, hazlo, porque no sabes si en ese 1001 intento vas a lograr lo que has estado declarando. ¿Sabe? Persiste, pero persiste no porque seas positivo, persiste porque el poder de la palabra despertó tu corazón. Amén. Es la palabra la que te despierta, es la palabra la que te muestra que hay posibilidades de parte de Dios para tu vida. Amén. Iglesia, el que tiene una palabra de Dios ya no vive bajo las imposibilidades. El que tiene una palabra de Dios vive bajo las posibilidades del Dios Todopoderoso, de ese Dios que puede cambiar tu vida y puede darte mucho más de lo que tú esperas, porque para Dios nada es imposible. Amén. Nada es imposible para Él.
Por eso es que usted me oye mucho decir, el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Dígalo conmigo, el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Una palabra que despertó tu corazón, que despertó tu interior. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Mire, la fe no expira, su palabra tampoco expira, su palabra se mantiene, y el que cree hoy y el que cree mañana debe creer también en el futuro y creer que grandes cosas Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra no retorna atrás vacía. Basta ya de dejarnos llevar por doctrinas de hombres, por ideas de hombres que lo que tratan es de cuestionar lo que Dios quiere y está dispuesto a hacer por ti ahora. Escoge creerle al Dios Todopoderoso, a ese Dios que de una manera sencilla, con una sola palabra, hizo la luz. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. De una manera sencilla, con esa misma palabra, Él libertó a un endemoniado. Con esa misma palabra, Él cambió la vida de Zaqueo. Con una palabra también Él puede cambiar tu vida. Ese mismo Dios, con una sola palabra, puede ordenar tu vida también. Cree en la palabra de Dios y podrás ver los milagros. No habrá un hijo que fracase mientras haya un padre y una madre declarando la palabra de Dios sobre él. Amén. Así es. Y no va a haber una empresa que fracase mientras haya un empleado que esté declarando la palabra de Dios sobre eso. Mire, esta mañana me sucedió algo bien curioso. Me encontré con una persona que no conozco, pero bueno, ahí nos encontramos y por una cosa u otra comenzamos a hablar. Y esta mujer de 50 años perdió a su hijo de una manera muy trágica. Ella no me entró en muchos detalles, pero sí me decía: Dios no es fiel. Y es cristiana, ella es cristiana. Y dice: Dios no es fiel. Y yo solo la escuchaba porque veía dolor en sus palabras. Y después que ella terminó, yo le dije a ella: ¿sabes algo? Hace 7 meses yo perdí a mi mamá. Y ahí le empecé a contar un poco y le dije: yo llevo confesando, salvas, porque yo vengo de un hogar que no es cristiano, y yo vengo confesando palabra de salvación sobre mi familia por muchos años. Y qué tremendo fue ver cómo Dios tuvo que sacar a mi mamá de Puerto Rico a la Florida, y cuando llega a la Florida, el médico que la atiende, que la recibe, comienza a hablarle de Lázaro, comienza a hablarle del cielo, del infierno, comienza a hablarle de salvación. El pastor de mi hermana la visitaba todos los días en el hospital. No solo eso, gente de la iglesia que ella ni conocía venían a verla a ella. Y el jueves antes de ella morir, mi esposo llega, le presenta el plan de salvación. Ella acepta a Cristo como su Salvador con lágrimas en sus ojos. ¿Y cómo yo voy a decir que Dios no es fiel? Fue fiel a esa palabra que por muchos años yo estuve declarando sobre la vida de ella. Dios es fiel. Yo tengo 2 hijos varones. Y yo he estado declarando la palabra de Dios sobre sus vidas. Y hubo un tiempo que en lo natural se sufrió mucho, fue difícil, pero aún así yo seguía declarando la palabra de Dios sobre ellos. Y hoy en día puedo decirles la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Y ahora estoy viendo la fidelidad de Dios en mis nietos también. Entonces Dios es fiel, iglesia. Declara esa palabra de Dios sobre su vida. Cuando yo le dije todo esto a esta mujer, ella con lágrimas en sus ojos dijo: las últimas palabras de mi hijo en medio de la tragedia en que murió
Él dijo, estoy viendo a Dios. Y yo le dije, ¿y tú crees que Dios no fue fiel? Y con lágrimas en los ojos me dijo, sí. Después de escuchar todo lo que he escuchado, claro que sí. Es que no lo había visto así. Pero ¿sabe de todo esto lo que me llamó la atención? Que todavía haya personas en las iglesias pensando que Dios no es fiel. Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la palabra, pero todavía creemos y pensamos que Dios no es fiel. Que la palabra de Dios, bueno, ahí está, yo la leo. Pero no, yo necesito que usted se levante. Yo necesito que usted crea que la palabra de Dios tiene poder. Amén.